Hola nuevamente a todos, es un gusto saludarlos. Bienvenidos a esta clase en la que estaremos hablando sobre los sistemas de diseño. Últimamente el término sistemas de diseño se ha vuelto muy popular. Esto debido también a la popularidad que ha tomado el diseño de interfaz gráfica de usuario y también el uso de redes sociales y todos estos dispositivos en los cuales a través de una pantalla tenemos acceso a los elementos de diseño. Para leer información, para consumir algún tipo de contenido, siempre necesitamos interactuar. Lo hacemos a través de una interfase y ahí es donde el uso de sistemas de diseño toma su mayor sentido. Cuando escuchamos sistemas de diseño, es normal que todos nos preguntemos por primera vez qué son o a qué se refieren. Algo que debemos saber es que no hay una única forma de definirlos, ya que en todo Internet o incluso en varios libros tienen diferentes formas de expresarnos a qué se refiere un sistema de diseño. Incluso hay varias formas también de poder representarlos. Esto se debe a que se utilizan para diferentes áreas del diseño. Quizá una forma fácil de comprenderlos sea como una serie de elementos o una serie de componentes que se relacionan visualmente, con el objetivo de representar un concepto a través de un medio visual. Sin embargo, si navegamos un poco más por Internet o buscamos en algunos libros, posiblemente tengamos una definición o mucho más exacta o una definición mucho más difícil de comprender. Creería que el entenderlos como esta serie de componentes que se relacionan visualmente nos hará mucho más fácil el camino para poder comprender a qué se refiere. Acabo de mencionarles que se utiliza en diferentes áreas del diseño y puede ser en diseño web, en diseño editorial, branding, animación o incluso en diseño de interfaz gráfica. El diseño es el área principal donde estos se aplican y estos sistemas visuales se pueden ir utilizando de una manera similar en estas áreas que les acabo de mencionar y en otras relacionadas a la parte visual. Lo importante es que un sistema visual hace que todos los elementos, componentes y recursos que estemos utilizando tengan una relación a través de su apariencia para generar una sensación de continuidad. Esto quiere decir que si tenemos una tipografía, tenemos un color, tenemos una forma, ellos deberían de tener una relación visual que les permita formar un conjunto y de esa manera representar el concepto de manera adecuada. Esta relación se traducirá a continuidad y sentiremos que estamos siempre apreciando el mismo proyecto, el mismo contenido y la misma información. A nivel de comunicación visual es sumamente importante porque estamos definiendo el lenguaje que estamos utilizando para diseñar una pieza, una interfaz u otro elemento que nos sirva para comunicar. En esta imagen que vemos en pantalla podemos darnos cuenta de cómo funciona un sistema de diseño y qué contiene también. Lo importante es que podamos determinar cómo todos esos elementos y componentes van a estar definidos por datos visuales como su color, su tamaño y su apariencia. Cuando empezamos a definir todos estos elementos ligados por un concepto, empezaremos a crear un sistema de diseño propio, que principalmente y antes de definir cuál será su apariencia, ya están ligados por un concepto o una idea de comunicación que nos permite establecer estrictamente qué es lo que necesitamos comunicar. El concepto es sumamente importante porque acá es donde podremos definir qué tipo de paleta cromática utilizaremos, cuál será el estilo de la forma que estaremos también aplicando e incluso la tipografía a través de su clasificación, que de manera correcta deberá de comunicar una sensación al lector. Los sistemas de diseño han evolucionado mucho y en esta imagen que vemos en pantalla podemos darnos cuenta
que ya no solo se definen algunos elementos de diseño, sino que incluso se definen interfaces completas que están inmersas con iconografía, elementos de navegación y otras partes sumamente importantes que a medida el proyecto crece a nivel digital, se va requiriendo ir definiendo todos estos elementos. Normalmente, un sistema de diseño inicia con los elementos principales que ya conocemos, como la tipografía, el color, la forma, la textura y la fotografía. Cada uno de estos elementos sigue siendo parte del sistema de diseño, pero no han sido elegidos de manera aleatoria por quien esté desarrollando ese proyecto, sino que de alguna manera hemos creado un manual o un instructivo que permite conocer a todas las personas que estarán aplicando ese sistema cómo es que debe de hacerse adecuadamente. Esto nos permitirá crear los estándares de ese sistema de diseño, sirviendo como un patrón o un modelo que todos deberemos de seguir, y así será mucho más seguro el que el proyecto mantenga la unidad visual sin importar la extensión que éste tenga. Los sistemas de diseño también deben de ser flexibles, de tal manera que permitan añadir más elementos y componentes a medida van siendo necesarios para el proyecto. De esta manera nos aseguraremos que el proyecto puede ir avanzando visualmente a medida crece, sin tener que generar un cambio total en todo lo que ya está construido. Esto también nos llevará a poder tener una temporalidad de nuestro proyecto y asimismo nos permitirá utilizar por mayor tiempo esa estructura que hemos definido sumamente bien desde el principio. Con todos estos nuevos estándares podemos ir añadiendo y adaptando fácilmente el sistema de diseño, tanto como si hubiéramos iniciado para impresión y luego cambiamos a digital, o si cambiamos del diseño de una revista impresa a el diseño de una aplicación para móvil. Estas son dos piezas que tienen diferentes elementos y componentes, pero todos deberían de estar relacionados visualmente dentro del sistema que estamos definiendo. Además, es importante que podamos mantener todos los estándares y que a medida este sistema flexible se va ampliando, también tenemos que tener el cuidado de no deformar su apariencia. A medida empezamos a deformar la apariencia o a alejarnos de los estándares de ese sistema de diseño, es mucho más seguro que necesitemos un cambio total para establecer los nuevos parámetros visuales de nuestro proyecto. Un sistema de diseño, además de cumplir con esto que les acabo de mencionar, también debería de ser organizado, de tal manera que podamos distribuir todos los elementos de diseño y los podamos organizar por grupos. De esta manera tendremos mayor claridad y sabremos cómo se utiliza el color, cómo se utiliza la tipografía, cuál es la iconografía que hemos definido. Incluso si hablamos de piezas que se extienden al área de interfaces, cómo se miran los mensajes que aparecen en la pantalla, incluso la creación de formularios y el estilo que deberían de tener. Dentro de todos estos elementos también vemos que hay muchos parámetros de diseño que, aunque no estén explicados visualmente, se ven aplicados en la composición, como los espaciados verticales, el interletraje, el interlineado y también los acentos cromáticos. Un sistema de diseño también debe de ser cohesivo, creando una relación visual estrecha entre el concepto y el diseño de todos los elementos y componentes. Esto nos ayudará a enfatizar la continuidad, sin importar lo extenso que se vuelva el proyecto que estemos desarrollando. Además, permitirá tener un mejor control del resultado que esperamos. Cuando hablamos de cohesión, hablamos de una relación y continuidad, es decir, que a través de los mismos elementos de diseño
se deben de ir repitiendo de alguna manera esos estándares. La presencia del color, la presencia de elementos importantes o acentos cromáticos, la aplicación de la tipografía, los tamaños de la misma y su jerarquía, y así los diferentes parámetros que ya tengamos establecidos. A través de esto podremos decir que hemos creado un sistema cohesivo y un sistema de diseño que no va a durar poco tiempo, sino que ha sido creado con los mejores estándares para poder ir evolucionando a medida vamos avanzando. Llegando a este punto, también es importante mencionar que los sistemas de diseño son un conjunto de principios, reglas y normas que se establecen para la aplicación de todos los elementos de diseño en un soporte. Esto lo tenemos que hacer con el objetivo de lograr resultados unificados cuando se apliquen todos estos elementos. Precisamente son los sistemas de diseño los que nos permiten crear consistencia a una marca. Y cuando ya tiene esa marca consistencia a través de su propio sistema de diseño, podemos trasladar esa consistencia a cualquier pieza impresa o digital que estemos diseñando. Finalmente, debemos de saber que los sistemas de diseño sirven para estandarizar. Estos estándares nos van a permitir y nos van a servir como un patrón o modelo que hasta cierto punto permita generar más elementos y componentes a medida va siendo necesario. Cuando partimos de estos estándares y estos principios, es mucho más fácil evolucionar. El cambio de una tipografía, añadir un color a la paleta cromática o incluso diseñar y crear un nuevo estilo de botones. En esta imagen podemos ver que además de todos estos parámetros de los que acabamos de hablar, un sistema de diseño estandarizado permite de alguna manera tener el principio de diseño repetición, en el cual vemos que se mantiene la jerarquía, los espaciados y el estilo gráfico y visual. Todo esto genera unidad visual y hace que nuestro sistema de diseño sea sólido y sea efectivo a la hora de aplicarse. Cada sistema de diseño debe tener sus propios estándares y debe de controlar incluso el estilo fotográfico que se está utilizando. La aplicación cromática es sumamente importante y en este ejemplo podemos ver cómo se mantiene aplicado de diferentes formas. Aplicado con color total de fondo abajo de algunos elementos, vemos únicamente ocupando el 50% del formato, incluso cambiando entre las formas que se han definido, como este rectángulo, y luego pasando a estas otras formas. Pero el color permite dar una secuencia en este sistema de diseño que nos permite seguir viendo los mismos estándares y lo que esperamos. Con esta información queda mucho más claro a qué nos referimos con sistemas de diseño, de qué manera es que estos funcionan y las opciones que tenemos también para poder crearlos. Recordemos que los sistemas de diseño se enfocan en brindar los principios y los estándares en los que todos los elementos de diseño serán aplicados a una pieza. Espero que esta información haya sido de ayuda para todos. Por favor, si hay dudas o quieren añadir sobre el tema, no olviden dejar en los comentarios y con gusto les responderé y haremos seguimiento sobre sus dudas, consultas y aportes. Nos vemos en el próximo video. Adiós.